Entonces, ¿qué vemos aquí en Hechos 17, versículos 16 a 34? Primero, en el versículo 16, Pablo vio la necesidad y sintió una carga por las personas perdidas. Pablo, no sé cuántos de ustedes han estudiado este pasaje anteriormente, pero él estaba esperando a algunos hermanos en Atenas. Aquí podemos ver la parte antigua o la ciudad antigua de Atenas, como está ahora. Pero cuando vemos en el versículo 16, leemos estas palabras. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces, primero, Pablo vio la necesidad y sintió dolor en su alma. Le afectó emocionalmente a Pablo ver que muchas personas estaban adorando ídolos y no al Dios verdadero. Vio la necesidad. Creo que muchos de ustedes han escuchado de 5 misioneros que vieron al Ecuador hace muchos años, hace más de 70 años vinieron aquí al Ecuador. Pero cuando estaban aquí, ellos vieron al pueblo guaraní. Y el pueblo guaraní era un pueblo no alcanzado con el Evangelio. Y ellos empezaron a ver cómo podemos alcanzar a este pueblo que no conoce nada acerca del amor de Dios en Jesucristo. Entonces, durante el sermón hoy, poco a poco vamos a ver qué hicieron estos 5 hombres, qué acción tomaron para alcanzar a este pueblo, porque no podemos ser pasivos. No podemos estar quietos y no hacer nada cuando la gente alrededor de nosotros tiene una necesidad del amor de Dios en su vida. En estas semanas, algunas personas me han preguntado cómo era el llamado misionero en mi vida y les cuento un poco. Primeramente, mis papás siempre han tenido mucha pasión para las misiones. Ellos siempre oraron por los misioneros, siempre invitaron a misioneros a nuestra casa. Entonces, desde chiquitos siempre hemos tenido contacto con misioneros. Eso era algo que me impactó mucho como persona. Luego, después, algunos años después, estaba en el colegio. Yo tenía mucha pasión para la actuación, las artes. Yo quería ser un actor profesional. Pero una vez en una conferencia de misiones, el Señor me habló y me dijo, yo no quiero que tú seas actor. Hay muchas personas que pueden hacer eso. Yo quiero que tú me sirvas con tu vida. Entonces mi vida cambió, mis planes cambiaron. Y fue después de la universidad, yo dejé un trabajo y yo decidí ir a México por 2 meses, solo por un tiempo, pero cuando estaba allí, yo vi mucha necesidad.
y decidí quedarme por 2 años. Y durante esos 2 años yo sentí una pasión para el pueblo latino, porque yo vi que muchas necesidades no estaban siendo alcanzadas. Y yo decidí en ese momento trabajar aquí en Latinoamérica. Regresé a Estados Unidos, estuve 10 años trabajando en una iglesia latina en Pensilvania, siempre con la meta de regresar aquí. Y eso es como Dios me traje aquí al Ecuador. Bueno, es una historia larga, no tenemos tiempo para contar todo, pero si nosotros le abrimos el corazón a Dios, Él nos va a guiar día a día y nos va a dar un destino que Él tiene para nosotros y es diferente para cada persona. Pero Pablo sintió dolor en su corazón. Él vio la necesidad y usted y yo también tenemos que ver la necesidad en nuestras vidas. ¿Qué sigue aquí en el texto? Pablo respondió con acción. Como yo dije, él no estaba allí sentado esperando que otros se movieran. Él tomó acción. Él se acercó a la gente y predicó. Esto vemos en versículos 17 en adelante. Pablo estaba en la sinagoga. Cuando vemos, él iba allí porque era el lugar de reunión de los judíos y la mayoría de los judíos no creían en Jesucristo. Creían en Dios Padre, pero no creían en Jesucristo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir esta charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y su resurrección. Aquí vemos que Pablo llegó a la sinagoga para predicar. Eso es lo que hacemos aquí los domingos. Predicamos en la iglesia. Pero ¿qué hacemos entre semana? No sé si vieron lo que Pablo hacía. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por ahí. Él buscaba a personas a quienes predicar. Y eso es lo que nos toca a todos nosotros hacer. A buscar a personas que necesitan saber del amor de Dios. Les predicaba el Evangelio. Y eso es lo que los misioneros hicieron que yo mencioné. Ellos buscaron acercamiento con los guaraní. Y bueno, no era tan fácil porque los guaraní son un pueblo un poco cerrado. Ahora no tanto, pero hace
70 años pueden imaginarse. Ellos cuidaban muy bien su territorio y no dejaron que muchas personas entraran ahí. Entonces, estos hermanos buscaron la manera, ellos bajaban regalos en un balde desde el avión que daba vueltas arriba. Ellos buscaron acercamiento. ¿Cómo buscamos acercamiento y amistad nosotros con las personas que necesitan del amor de Dios? Me encanta lo que el equipo de Mariano Acosta está haciendo porque tienen ideas muy creativas de acercarse a las personas de ese pueblo. Y el pastor nos va a contar un poco de esto justo hoy en la mañana. Entonces, tenemos que buscar cómo acercarnos a las personas, cómo nos acercamos a los vecinos, por ejemplo. A veces ni conocemos a los vecinos y no debe ser así. ¿Cómo vamos a alcanzar a alguien que ni tomamos tiempo a conocer su nombre, a conocer sus necesidades? Eso es muy importante. Bueno, como les conté, ahora en este año estoy celebrando 23 años desde que vine al Ecuador como misionero. Y me acuerdo, esta es una de las primeras fotos cuando todavía tenía pelo, ¿no? ¿Y qué tal el color? Bonito, ¿no? Pero nosotros hacíamos diferentes actividades para acercarnos a las personas. ¿Ok? Cada situación, cada persona va a hacer diferentes actividades para acercarse, pero es muy importante buscar la manera. Y después de acercarse a la gente y predicar, otra cosa hizo Pablo en los versículos 19 al 31. Él defendió la fe. Y hay una palabra para defender la fe, es la apologética. Es saber explicar lo que uno cree. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos poder explicar lo que creemos. Y les confieso que eso para mí es muy triste cuando encuentro a un cristiano que no sabe explicar a otra persona lo que cree. No sé si eso les ha pasado. Que a veces no sabemos cómo contestar o cómo responder si alguien nos hace preguntas acerca de nuestra fe. Y hermanos, amigos, tenemos que trabajar en esto. Porque un día vamos a aparecer ante el Señor y vamos a tener que rendir cuentas cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y una parte es poder compartir con los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Este texto, justo en el versículo 19, Pablo se va al Areópago y es una parte, como una zona de Atenas en Grecia. Aquí está y hay una placa con las palabras de Pablo que vamos a ver aquí juntos
desde el versículo 19. Entonces se lo llevaron a una reunión de Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Aquí en el Areópago se reunían los intelectos, los sabios de Atenas, y allí discutían asuntos filosóficos, para ellos asuntos muy importantes. Y ahora él tenía que saber responder a las preguntas de ellos y vamos a ver qué pasa. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: ciudadanos atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo buscaba terreno común, buscaba lo que tenían en común con él, porque si eran religiosos, ellos tenían fe. Y a base de eso, Pablo iba a predicarles o compartirles el evangelio. Seguimos el texto. Oh, perdón, no estaba. Ahí decía, ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Les estaba felicitando. Y esto, por ejemplo, cuando yo voy en el taxi, yo hago preguntas a los taxistas. ¿Qué cree acerca de Dios? Y me dicen, bueno, yo soy católico. Oh, sí, qué bueno. ¿Qué es ser católico para usted? Porque yo nunca he sido católico. ¿Qué quiere decir? Y a veces no saben, ahí no saben cómo responder. Y allí la puerta se me abre para compartir lo que yo creo. Y es solo un ejemplo de cómo podemos guiar un poco las conversaciones. Pero Pablo era un maestro muy bueno en esto y vamos a ver lo que dice. Al pasar y fijarme en los lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces aquí Pablo está acercando de lo que ellos saben a lo que es el evangelio. Y lo hace muy bien. Aquí les va a explicar quién es ese Dios para ellos desconocido, entre comillas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Aquí habla que Dios es el creador del universo. Ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Dios es quien da la vida, dice Pablo. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos
de su historia y las fronteras de sus territorios. Dios es quien mueve todas las cosas de la historia. Y eso también podemos hacer cuando conversamos con las personas, porque muchas personas están preocupados por lo que está pasando aquí en el Ecuador. Pero podemos decirles que Dios tiene todo en sus manos, es soberano y tiene un propósito para todo. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está cerca de cada persona si la persona le busca. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Otra vez, es una referencia de la cultura de los griegos que Pablo está usando para explicar el Evangelio de Dios. Seguimos con la próxima parte. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Aquí Pablo ya está haciendo un contraste entre lo que los griegos creen y el Evangelio, que Dios no es una estatua. Dios no es como el oro, la plata y la piedra. Él es mucho más grande. Y Dios tiene un plan para cada ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Aquí Pablo les da donde más nos duele a veces, que somos pecadores y tenemos que arrepentirse. Pablo sí era sabio en cómo les decía, pero Pablo sí dijo la verdad. ¿Qué pasa con nosotros a veces? Hablamos tan bonito del amor de Dios, que Dios es todo amor, pero a veces nos olvidamos hablar de que Dios es justo y que el hombre es pecador. Esa parte nunca nos podemos olvidar del Evangelio cuando vamos a compartir el Evangelio, cuando compartimos acerca de Dios, cuando vamos de misiones. Siempre tenemos que hablar del arrepentimiento del pecado y después de la reconciliación que sí es posible en Jesucristo. Pablo sigue, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hermanos y amigos, ¿quién es el hombre que Dios ha designado? Jesucristo. Pero pueden decir con convicción, Jesucristo. Ok,
¿Quién es el hombre que Dios ha designado? Eso sí me gusta, cuando decimos las cosas con convicción y con ganas. Porque Él es el único que puede obrar nuestra salvación. Y era el mensaje que Pablo daba. Las pruebas, las evidencias para la resurrección de Jesús que yo compartí con ustedes el día de la resurrección cuando prediqué la última vez. Y era ese mensaje del amor de Dios en la muerte y resurrección de Jesucristo, que los misioneros estaban tan ansiosos de compartir con los Guarani. Y cuando llegaron al territorio Guarani, ellos sí recibieron una visita de 3 Guarani y pasaron todo el día haciéndose amigos y compartiendo. Estaban muy contentos y muy felices y luego vamos a ver qué pasó. Pero ¿cómo, hermanos, usted y yo podemos tener las herramientas que necesitamos para defender nuestra fe, para explicar lo que creemos con los demás? Acabo de dar una clase del CCB acerca de la apologética. Al principio teníamos a 40 estudiantes y al final terminamos con 20. A veces no hay seriedad para aprender. Empezamos con ganas, voy a estudiar, voy a leer mi Biblia todos los días, voy a estudiar Flet, voy a estudiar el obrero fiel, pero a veces empezamos bien, pero no terminamos bien. Quiero animarles, hermanos y amigos, tomen el tiempo que Dios les da para estar en un estudio continuo. Y da bien hacer en casa, pero eso les animo a hacer también en grupo, porque allí podemos animarnos los unos de los otros un poco más que solo en la casita. Eso les animo, porque tenemos que prepararnos para poder hacer apologética, para poder defender la fe. ¿Y cuáles son las diferentes respuestas al Evangelio? Bueno, aquí podemos ver qué era para Pablo. En primer lugar, se burlaron y rechazaron. Hechos 17:32a. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron. No todos aceptaron el mensaje de Pablo. Muchos se pusieron en contra. Y tristemente es lo que pasó con los Guarani. Los 5 misioneros fueron asesinados por los Guarani. Pero la historia no termina allí y les voy a ir contando en un momento. ¿Cuál es otra respuesta al Evangelio? Bueno, aquí como vemos en el texto, muchas personas aceptaron el Evangelio, se unieron al reino de Dios y además pidieron más enseñanza. Aquí vemos a Pablo con un grupo de personas de Atenas que se unieron al pueblo de Dios.
Pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más se unieron a la familia de Dios. Y eso, gracias a Dios, la historia de los Guarani no se acaba con la muerte de los 5 misioneros, porque la esposa y la hija de uno de ellos y la hermana de otro fueron a vivir entre los Guarani. Y gracias a Dios y por la gracia de Dios, el perdón, Dios salvó a muchos de ellos. Aquí a la izquierda, Joel y yo estamos con uno de los asesinos que antes de su muerte era pastor cristiano por muchos años. Dios transformó su vida por total. Y cuando fuimos otra vez con mi familia en agosto del año pasado, la iglesia sigue creciendo. Muchas de las personas en la foto son familias de los 5 asesinos. Y ahora son hermanos en Cristo. Cuando pensamos aquí en el Ecuador, la misión Libencel empezó pequeño, pero con el tiempo la obra va creciendo y se me llena el corazón de mucho gozo al ver lo que el Señor ha levantado. Pero hermanos, todavía la obra es grande. Hay muchos que no conocen del amor de Dios. En Mateo 9, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vemos el corazón de Jesús, como el corazón de Pablo sintió dolor ante tanta necesidad. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hermanos, amigos, la cosecha está lista. ¿Cuáles acciones estamos dispuestos a hacer por la causa de Cristo? Cantamos hoy acerca de levantar las manos y muchos de nosotros lo hacemos y está bien, es parte de nuestra alabanza. Pero les digo que el seguir a Cristo no es una emoción. Más le importa a Dios lo que hacemos entre semana. ¿Cómo vamos a servirle? ¿Qué vamos a hacer ante tanta necesidad espiritual en el mundo? Y toma sacrificio de nuestra parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Gálatas 2:20. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y ahora la pregunta es cómo lo vamos a hacer.